Las clases anteriores hemos estado revisando propiamente el punto que se refiere a la perspectiva económica de Marx, el origen y principio de la escuela marxista, los elementos que hemos venido revisando sobre Karl Marx, llamarlo. Y hablamos de algunos elementos. El primer concepto filosófico que estuvimos nosotros revisando es el de burguesía y proletariado. Burguesía y proletariado. ¿Qué significaba burguesía y proletariado? Ayúdeme, Amy, Cando. ¿Qué era burguesía y proletariado? Chan, chan. Eso no anoté, listen. Vamos revisando, vamos, poco a poco, vamos revisando lo que tienen puntualizado. Mientras tanto, ayúdame, Bianca. ¿Qué es burguesía y proletariado? Ya, la burguesía es la clase social dueña de los medios de producción, propietaria de negocios, comercios y tierras. Y la burguesía es la explotadora del proletariado. O sea, la burguesía es la dueña del capital y el proletariado es aquel que le pertenece al burgués, por decirlo de alguna forma. Bueno, no se olviden, ¿qué son? Principalmente las dos clases sociales que identifica propiamente Marx. Son los dos elementos que Marx enuncia como los más relevantes. Burguesía y proletariado. Vamos a revisar entonces la crítica que hizo Marx a Adam Smith. ¿Qué decía Marx sobre Adam Smith? Doménica. ¿No se acuerdan? Vamos recapitulando. Esa es la idea de esta clase. ¿No? Carla. Mande. ¿Qué decía Marx sobre Adam Smith? ¿Cuál era la crítica? Decía que Marx denuncia la explotación capitalista. Marx denuncia la explotación capitalista, ya, pero ¿qué decía sobre Adam Smith y su concepto, la mano invisible? ¿Qué decía Marx sobre esto? ¿Alguien se acuerdan? Recapitulemos un poco atrás sobre la mano invisible de Adam Smith y la perspectiva de la escuela clásica de economía, porque allá va la crítica principal de Marx. Acá va su crítica. Ahora, ¿cómo se da esta crítica? Vamos puntualizando. Carlos, ¿qué era la mano invisible según Adam Smith? Disculpe, dicen, mande. ¿Qué es la mano invisible según Adam Smith? Ajá. ¿Qué era? Espérame un rato, dicen. Claro, claro que sí. Vamos, que dice Internet sobre la mano invisible. No era el libre comercio. Ya, tiene que ver con el libre comercio, pero sobre todo habla de la regulación. ¿Qué decía Adam Smith? Existe una mano invisible que regula todo.
que regula toda la consideración del mercado. Por lo tanto, si existe un comercio A, ese comercio A será regulado por aquella persona que acceda a ese comercio y se dé cuenta que él también puede poner un emprendimiento. Y habla principalmente de la competencia, del libre mercado, la libre competencia. Esta supuesta mano invisible, esta mano así llamada divina, es decir, tiene una consideración europea muy ligada a la religión, esta mano invisible controla el mercado. Por lo tanto, el Estado no debe interceder, no debe haber ninguna consideración donde el Estado se introduzca, porque el Estado coarta la posibilidad de la libre competencia. Y cuando existe esta libre competencia de manera individual, todos nos beneficiamos, porque si hay un comercio A, un comercio B, un comercio C, un comercio D, estos van a competir y el momento que compitan entre sí, se va a generar una estabilidad y nos vamos a beneficiar todos. Eso según Adam Smith. ¿Cuál es la crítica de Marx a esta postura del equilibrio del mercado a través de esta consideración del beneficio individual? Es la pregunta prácticamente. Ya tenemos en cuenta la perspectiva. ¿Alguien no comprende la mano invisible de Adam Smith? Para volverla a replicar. Si se entiende, entonces, ¿cuál es la crítica que hará Adam Smith? Y está dentro de esta perspectiva. Por eso he iniciado con burguesía y proletariado. Alison, ¿cuál es la crítica? Si no nos quedó claro, pregunten. Dicen, no me quedó claro, pero pregunten, porque yo avanzo y después regreso a alguna perspectiva y no sé si queda o no claro. Sí, no, díganlo, sin miedo. ¿Qué será? ¿Cuál será la crítica de Marx? ¿Alguien alguna idea? ¿Cuál será la crítica principal que está haciendo Marx hacia Adam Smith y su mano invisible? Repito nuevamente lo que es la mano invisible por si acaso. Según Adam Smith, la búsqueda del beneficio individual de este comercio que se pone está coordinada por una mano invisible que conduce de manera natural al beneficio de todos, porque de este grupo que van a ver este invento, este comercio, qué sé yo, están vendiendo camisetas. Todos vamos a ver y dicen, pero sí es sencillo, yo también puedo ponerme una empresa de camisetas. Entonces nace el comercio B. Este comercio B tiene que bajar los costos para poder competir con el comercio A. Y la gente irá a comprar en el comercio B. Nuevamente, una persona del comercio B dice, yo también puedo hacer lo mismo y así sucesivamente. Y comienza a darse un comercio, una perspectiva de mercado donde hay competencia. Esta competencia no solo le beneficia, según Adam Smith, a los dueños de los comercios, sino que les beneficia a todos, porque mientras más comercios existan, menos cuesta el producto y pueden acceder la mayor cantidad de las personas. Eso genera un equilibrio. Por lo tanto, el Estado no debe intervenir en esta, ¿cómo decirlo?, en esta forma en la cual se da propiamente el mercado. Porque al momento que intercede, tal vez estos dos, el C y el D, no se den, porque regula. Entonces la regulación debe ser interna, de esta mano invisible supuestamente que va regulando el comercio. Y eso nos beneficia a todos. Eso es la mano invisible. Nada más, la regulación del libre mercado a través de la competencia y que se va regulando por esta consideración de lo que se generan nuevos emprendimientos y podemos tener más acceso. Ahora, ¿cuál es la crítica de Marx? ¿No se trataba sobre los ricos con su propiedad privada y los pobres manteniéndose pobres? Ya, sí, está en esta relación. Por eso inicié desde esto, que es la burguesía y el proletariado, porque aquí nace la crítica de Adam Smith.
a Adam Smith, perdón, de Marx. ¿Qué dice Marx? A ver, no funciona así. No es que el comercio A, del comercio A nace un comercio B. Y tan generosamente el comercio B le va a decir, sí, compitamos libremente. No, no hay problema. Vamos a ver cómo se regula el mercado. No, en realidad, dice Marx, hay dos clases sociales. Los dueños y los que trabajan para los dueños. Los proletarios y los burgueses. El momento que los burgueses tienen el control, no les van a dejar a los proletarios que puedan acceder a tener comercios ni emprendimientos. Esa es la crítica principal que hace Marx a la consideración de lo que es la mano invisible de Adam Smith. Dice que existe una división entre ricos y pobres. Por lo tanto, esta división entre ricos y pobres no regula nada, ni nos genera ningún beneficio, ni nada por el estilo. Simplemente va generando más división social, donde los burgueses están acá y los proletarios abajo. Esa es la crítica. Entonces dice, no hay esta consideración de que todos podemos alcanzar. Simplemente los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, como dice eso. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes, algo que no quede claro. Por lo tanto, esta es la clase capitalista y esta es la clase trabajadora, el proletario. Entonces, los proletarios obviamente tienen que trabajar para alguien, no tienen los medios para poder producir y los burgueses no van a querer que ellos accedan a esos medios. Preguntas, dudas, no se olviden preguntar, por favor. Bien. De ahí estuvimos viendo otro concepto que fue, o que es importante en Marx, pero es algo complejo. La alienación. ¿Qué era alienación para Marx? ¿Qué significaba alienación? Señor Bonilla, ¿qué se acuerda? ¿Qué era alienación? ¿Qué significaba alienación? ¿No? ¿O con qué se relacionaba el concepto alienación? Daniela Jiménez, ¿qué me dice usted? ¿Qué se acuerda? ¿Qué era alienación? Esencia es trabajo, según Karl Marx. Ya, pero no me está diciendo que es alienación. Lo que me está diciendo es que la Pérdida. esencia para Marx del ser humano, la esencia del ser humano radica o está determinada en el trabajo. Esa es la esencia del ser humano. ¿Pero qué es alienación? Sí tiene que ver con esto, porque la alienación es sobre el trabajo. O la alienación, vamos así, la alienación del trabajo. ¿Pero qué es alienación? Si no busquemos... Pérdida de lo propio. Perdón, Carla, no lo entendí. Pérdida de lo propio. Pérdida de lo propio. Ya, muy bien. Pérdida de la esencia. Es el perder la esencia propia del ser humano, que es el trabajo, que es el trabajar. Eso es la determinación de la alienación. ¿Y cómo se da esta alienación? Vamos a ver algo que dice Marx. Vamos a ver algo en una tesis que habla sobre Marx y vamos a puntualizar una cita de Marx sobre este punto. A ver, denme un segundo. ¿Dónde está la cita sobre Marx? Esta tesis. Esta es una tesis sobre la alienación en Marx, sobre el Marx de los manuscritos económicos filosóficos que plantean algunas de las perspectivas principales de lo que es Marx. Entonces aquí hay algunas citas sobre el texto. Acá está. Bien, acá dice principalmente Marx lo siguiente. La enajenación, aquí la vamos a tomar enajenación como alienación, es lo mismo, es un sinónimo para este caso.
La alienación del trabajador en su objeto se expresa de la siguiente manera. Por lo tanto, dice Marx que la persona está alienada en el objeto, en lo que trabaja, en lo que produce. Cuanto más produce el trabajador, tanto menos ha de consumir. Cuanto más valores crea, tanto más sin valor. Tanto más indigno es él, cuanto más elaborado su producto. Tanto más deforme el trabajador, cuanto más civilizado su objeto. Tanto más barato el trabajador, cuanto más rico espiritualmente se hace el trabajo. Tanto más desespiritualizado y ligado a la naturaleza queda el trabajador, dice Marx, en los manuscritos económico-filosóficos. ¿Qué está diciendo Marx? Que propiamente la relación que tiene la alienación es del trabajo, por acá, del trabajo con el objeto de su trabajo. Yo hago camisetas, nuevamente vuelvo al mismo ejemplo. Esas camisetas tienen un trabajo, un proceso. El dueño del capital me da o me genera un salario por ese trabajo. Cuando me genera un salario, no es por la totalidad de la cual yo he trabajado, sino simplemente por lo que él considera que es mi trabajo. Si, por ejemplo, yo produzco esta camiseta, la vendo $1 y me pagan 10 centavos, estoy alienado, fuera de la esencia propia del trabajo, en el salario que me da. ¿Y cómo estoy alienado en el objeto? Porque el objeto no me pertenece dentro de mi trabajo, sino que yo trabajo para producir y generar ganancias a alguien más. Dentro de esta consideración, por lo tanto, Marx está tratando de delimitar que la alienación es lo que nos tiene inmersos dentro de este sistema. El no darnos cuenta que estamos oprimidos por esto. ¿Qué diría un capitalista en este sentido? A ver, bueno, usted está ganando 10 centavos y vamos a vender, en vez de 10 camisetas, 20. Por lo tanto, yo le voy a pagar 20 centavos, ya no 10. Entonces usted dice, ah, qué bueno, ya tengo una ganancia. Esa ganancia es muy aparente, porque sigue ganando el 80% el dueño del capital. Mire lo que dice acá Marx, dentro del mismo texto. El alza de salarios despierta en el obrero el ansia de enriquecimiento propia del capitalista, en esta parte de aquí. Sin embargo, solo mediante el sacrificio de su cuerpo y su espíritu puede saciar. El alza de salarios presupone la acumulación de capital y la carrea. Enfrenta pues el producto del trabajo y el obrero, haciéndoles cada vez más extraños, que es alienación propiamente. Estar extraño de la esencia, extraño de la propia esencia del ser humano, es decir, ser un extraño de su propio trabajo. ¿Y qué nos dice el capitalista? Bueno, le vamos a pagar más, vamos a generarle un bono, un incentivo para que usted esté contento y pueda producir más. Cuando el producto sube de precio. Esto es muy evidente en la actualidad con la utilización de las tecnologías y podemos poner el ejemplo de los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares en su producción tienen un bajo costo. A los trabajadores se les paga menos de lo que cuesta producir o en el caso la producción y se vende en 10, 20 veces más de lo que cuesta en realidad producir el objeto. Por lo tanto, en el objeto y el trabajo del objeto, en realidad el trabajador está ganando una ínfima parte de lo que cuesta realmente el producto realizado. Además que su salario no se compensa en relación al trabajo que realiza, por la cantidad de horas, por el mismo trabajo en sí mismo, el proceso mismo del trabajo. Por lo tanto, la consideración de la alienación en Marx es fundamental para comprender este proceso, este problema que se viene generando. Este concepto nos permite a nosotros comprender una relación compleja de estas consideraciones, de estos elementos, que son propios de los elementos que nosotros hemos venido revisando
y que hemos estado puntualizando en Marx, que es la crítica al capitalismo, que es la crítica a este proceso de generar ganancias solo para un grupo social. Entonces no hay ninguna estabilidad, no es como planteaba Adam Smith, que solito se estabiliza y que vamos a generar mayores procesos porque hay emprendimientos. ¿Cuándo puede generar realmente un emprendimiento un trabajador? Si el trabajador simplemente se basa en el salario que gana. Otro de los elementos de la actualidad crítica a esta perspectiva puede ser las utilidades. ¿Alguien ha escuchado qué es una utilidad de una empresa? ¿Qué es una utilidad? Nadie ha escuchado qué son las utilidades que genera la empresa. ¿Qué son utilidades, dicen? Sí, Utilidades, eso como compensaciones que les dan en el doble sueldo. eso, muy bien. Es esta ganancia extra que tiene la empresa y que viene añadida al final de un tiempo laboral. ¿Qué le dicen a usted? Le dicen, le vamos a pagar porque nuestra empresa ha ganado mucho más. ¿Creen que compensa realmente la cantidad de dinero que ganó la empresa con lo que le están dando? ¿O es solo un paliativo? ¿Es solo para decirle, vea, siga contento, vamos a seguirle dando dinero, usted esté feliz, contento, trabaje para nosotros? Esta es la crítica, si se dan cuenta. Esto es un proceso actual. Tal vez en la época de Marx no existía esto de las utilidades ni los procesos de generar más dinero para los trabajadores, porque se han dado muchas luchas sociales para que se dé este proceso. Pero aún así, el capitalismo encuentra mecanismos para que la gente esté contenta con el trabajo que realiza. Y diga, sí, qué lindo, me están dando más dinero, entonces la próxima vez voy a trabajar más para que la empresa gane más, y como va a ganar más, me van a dar más dinero. Y qué sé yo, le dan una cantidad que parece grande, cuando en realidad la empresa ha ganado 10 veces más. Y nosotros seguimos alienados dentro de esta perspectiva. Seguimos pensando lo que decía la frase de Marx. Creemos que por medio del aumento de salario vamos a llegar a ser capitalistas. Y todos vamos a tener empresas como planteó el mismo Adam Smith. Y así se regula el mercado. Entonces, no, debe haber una regulación, porque si no, los empresarios, los ricos se hacen más ricos y los pobres cada vez más pobres, porque no hay quien regule. Si yo no regulo, entonces se genera este inconveniente. No se olviden ir puntualizando lo que estoy diciendo, porque nos permite tener una perspectiva, porque la siguiente clase que estaremos revisando, vemos la escuela de economía, así llamada escuela neoclásica, donde va a haber una crítica a la perspectiva clásica de la economía, a la perspectiva marxista de la economía, ya centrándose desde la ciencia. Por lo tanto, hay que tener un poco de énfasis en algunos términos. Ahora, vamos a puntualizar otro elemento que nos permita comprender esta perspectiva. Vimos otro concepto, que es el concepto de lucha de clases. ¿Qué era lucha de clases? No se olviden que las únicas clases que entendemos, ¿por qué se llaman escuelas? Porque son líneas de pensamiento que tienen detrás a una serie de personas que estudian la misma. Por eso se llaman escuelas, ¿sí? Escuela de pensamiento es principalmente aquella que ha guiado a una serie de personas en el proceso. Buena esa pregunta, gracias Carla. No se olviden, llamamos escuela marxista, escuela de economía clásica, neoclásica y demás, porque son ideas o perspectivas que se han puntualizado y que han guiado a un grupo de personas, como cualquier visión de escuela. Cualquier perspectiva de escuela intenta formar a un grupo de personas con una perspectiva. Estas escuelas tienen una visión desde la filosofía o desde la economía
pero han guiado a un grupo innumerable de personas. El marxismo, como hablábamos en la anterior clase, ha influenciado a América Latina. Todas sus revoluciones socialistas están basadas en perspectivas de lucha de clases. Por lo tanto, es una escuela en ese sentido, porque guía, encamina esta visión. ¿Sí? En ese sentido, lo llamamos escuela. Bien. Vamos con la lucha de clases. ¿Qué entendemos por lucha de clases? Ya un concepto propio del manifiesto del Partido Comunista. ¿Qué será lucha de clases? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan lucha de clases sociales? Pregunto individualmente, a ver, vamos viendo. Gabriel, ¿qué es lucha de clases para Marx? Lucha de clases, dicen, desde el punto de vista de Marx. Así es. ¿Qué será? Pues que se dividió en castas. Las clases sociales se fue dividiendo en castas. A ver, ya existen solo dos clases sociales para Marx. Eso, por favor, eso tiene que quedar claro. Para Marx no existe ni clase alta, media, baja, intermedia, reyes, nada. Solo hay dos clases sociales, burgueses y proletarios, que se escondan de una u otra forma, no importa. Pero ¿qué es la lucha de clases? Es un conflicto donde ambas partes buscan sus intereses. Sí y no. A ver, sí es un conflicto que se genera por la relación tan dividida que existe entre la burguesía y el proletariado. Hasta ahí estoy de acuerdo. Entre la burguesía y el proletariado existe esta brecha gigante. Por lo tanto, la brecha gigante va generando una lucha. Pero pongo un ejemplo. El burgués se da cuenta que pueden los de acá abajo rebelarse. Y como se da cuenta que pueden rebelarse, entonces les dan más dinero para que estén calladitos, contentos, todo lindo, no pasa nada. Ahora, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se genera la ruptura? Es la pregunta. Vamos a terminar ahí en honor al tiempo. No se olviden que la lucha de clases principalmente es de esta relación que existe entre el burgués y proletario, y cuando más se incrementa el capitalismo, entonces el proletario podrá generar esta lucha. Hablaremos de esto la siguiente clase.